Domingo 3 de mayo del año 2026. Continuamos nuestro estudio de prosperidad divina. Esta es la sexta parte. Vamos a tratar hoy día acerca de las dos llaves. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, rogamos, Señor, que atendiendo al pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú derrames sobre nosotros unción, Señor, y que tú seas esa unción que permite que la palabra se haga carne en nuestra vida. Enséñanos, Señor, cuanto más que el tiempo está cerca, cómo debemos vivir cerca de ti y caminar piadosamente en tu presencia. Háblanos esta mañana. Tú conoces la necesidad de cada uno. Te rogamos, Señor, que suplas nuestra necesidad. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Redentor. Amén. Bien, hablamos de las dos llaves. El profeta decía que todo tiene una llave. Todo en este mundo tiene una llave, un acceso, y nuestro trabajo es encontrar esa llave. Él decía que había una llave para las matemáticas, que el que la podía encontrar, pues era muy diestro, muy rápido en solucionar los problemas que presentaban las matemáticas y que él nunca se le había abierto esa llave. En mi experiencia personal, recuerdo que estuve casi 10, quizá un poco más de años tratando de aprender a tocar guitarra y nunca pude hacer el famoso puente ni aprender bien. Sabía una que otra canción, pero definitivamente no puedo decir que aprendí a tocar ese instrumento. Nunca aprendí, nunca encontré esa llave. Hay llaves para todas las cosas. Y hoy vamos a hablar de dos llaves, ¿sí? En lo que corresponde a nosotros. Y la primera va por este lado, y es entender, aquí está el subtítulo, la única razón por la cual Dios nos escucha. Nuestro texto está en Juan capítulo 16, versículos 23 y 24. Leamos la palabra. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios bendiga su palabra. Bien, aquí el Señor está diciendo que llegará el día en que no preguntaremos nada. Es decir, porque la revelación se va a adelantar. Y pienso que estamos en esos tiempos. Se habrán dado cuenta que muchas veces John toca un tema. Ahora, yo no coordino con él lo que él debe predicar, es lo que el Señor le pone en su corazón. Pero justo el tema que él habla es algo de lo cual me refuerza, me afianza o me da la base para el tema que viene a la siguiente, a la siguiente reunión. Y es que Dios simplemente está enviando su palabra, está enviando su revelación para que nosotros adelantemos al evento que está cercano a venir, que es el arrebatamiento. Entonces, no preguntaremos en el sentido de que la revelación se nos va a adelantar. Ahora, aquí dice de cierto os digo, es decir, doble afirmación. En el hebreo, cuando una cosa se afirma doblemente es porque hay una seguridad absoluta. Cuando Dios habla dos veces un nombre, por ejemplo, Abraham, Abraham o Moisés, Moisés, es porque está afirmando su amor. Eso significa que el amor de Dios sobre esa persona a la que Dios le está hablando es algo completamente firme, absolutamente seguro, ya que el Señor Jesús está colocando esa misma seguridad a este tema. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Y luego dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y es la verdad que nosotros como que tenemos una reticencia
a utilizar el nombre de Jesucristo, a recibir o a pedir, debido muchas veces a que en parte estamos como decepcionados de tantas veces pedir y luego no recibir. Entonces queremos encontrar esa llave de la oración. El Señor dice, pedid y recibiréis. El profeta dice que cuando Jesús habló estas palabras estaba diciendo, pedid en abundancia, pidan abundantemente para que vuestro gozo sea completo. Ahora vamos a tratar, Dios mediante, de encontrar esa llave. Hablemos de la experiencia de los ancianos que ayunaron 10 días. Y esta es una razón que puede estar evitando la respuesta a las oraciones. Yo les he contado muchas veces esta experiencia. Estaba en un lugar de la selva que se llama Satipo, creo, algo así. No, perdón, Soritor. Y en ese lugar no habían habido conversiones al Evangelio en casi 30 años. Y todos los evangélicos que existían eran que habían venido de otro lado y habían formado sus iglesias, pero de lugar no habían convertidos. Entonces estaban haciendo una campaña tratando de romper ese frente del maligno para poder llegar a las almas. Así que me acuerdo que una de las clases que me encargó el pastor, estuve hablando acerca de sanidad y presentando el tema de la sanidad por gracia. Y entonces, bueno, llegó la hora de la administración y mucha gente pasó al frente, se hizo la oración, muchos fueron sanados, casi todos los que pude presenciar directamente, ellos recibieron sanidad. Y luego que terminó la reunión, había un grupo de hermanos discutiendo, ellos eran ancianos, tanto en el cargo de la iglesia como de edad. Entonces me acerqué para preguntar si había sido clara la enseñanza o necesitaba alguna aclaración o algo que puedo mejorar en mi enseñanza. Entonces me recibieron bastante molestos y el que parecía ser el líder me preguntó así directamente, ¿por qué usted ha sanado a personas que recién llegan y no a nosotros que hemos ayunado 10 días y estamos en ayuno y usted no nos ha sanado? Bueno, la, lo primero es que obviamente estaban completamente confundidos con el tema de que es el predicador el que sana. Definitivamente no, el profeta aclaró eso, dice, cada uno se sana por recibir la sanidad que Jesucristo ya compró para ellos en la cruz. Y lo siguiente que me di cuenta rápidamente es que ellos estaban tratando de hacer una compra, estaban tratando de presentar su ayuno como un mérito para recibir la sanidad. Y ellos se sentían justificados en sus propias obras de lo que habían hecho para recibir esa sanidad y no en la gracia del Señor. Bueno, no recuerdo ya qué pasó después, fue hace muchísimo tiempo, pero me quedó grabado eso. Una de las cosas que nosotros, por la cual nosotros no recibimos, es porque tenemos algún sentido. Puede estar oculto, puede estar en el subconsciente, en alguna doctrina por ahí que no hemos desechado, de creer que vamos a recibir nuestras oraciones por lo que hacemos, por lo que hemos ganado, por nuestra conducta, porque nos portamos bien, porque ayunamos. Y eso es algo que nosotros tenemos que rechazar. Leamos esta cita del profeta. El mensaje es Dios en su pueblo. En el párrafo 4 dice, muchas veces veo a los viejos santos pasar por la línea de oración, hombres y mujeres que han vivido píamente, o sea, santamente, y fallan en ser sanados. Cuando prostitutas de la calle pasan por la línea y son sanadas. Dice el profeta, depende de su fe. Perdón, se me perdió. Depende de su fe. Ok. Comentario aquí. A ver, estos hombres santos
estos hombres que han vivido santamente y tienen tiempo en el Señor, obviamente que tienen fe, pero ellos, es decir, ellos saben que el Señor sana. Pero ¿por qué fallan? ¿Por qué dice el profeta depende de su fe? Es que tenemos que entender que muchas veces no solamente se trata de tener fe en el objeto o digamos en saber que Dios sana, sino que tenemos que tener fe en saber por qué es que Dios sana. Y muchas veces ese por qué es más importante que, que lo que estamos pidiendo en sí. ¿Por qué es que Dios sana? Entonces, tenga esto en mente, depende de su fe. ¿Por qué es que Dios sana? ¿Cuál es esa llave de la fe que me puede permitir a mí recibir las cosas de Dios? Así como estas, disculpen, leyendo el profeta, estas prostitutas de la calle que llegan y pueden recibir sanidad. Sí, ambos, este hombre viejo y santo cree en Dios, en el mismo Dios que sana, y esta prostituta también. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, sigamos leyendo, sigue el párrafo. En los días cuando el maestro estuvo aquí, los sacerdotes que eran hombres santos tenían que ser santos, no podían ser sacerdotes sin ser santos, tenían que ser eruditos de la palabra. Nadie podía colocar su dedo de burla sobre ellos porque eran hombres santos y justos. Bien, inserto comentario acá, eso es cierto, o sea, la santidad que exigía la ley bajo el comportamiento y bajo la sangre de animales, nadie podía criticar a esos sacerdotes, a estos escribas y fariseos, pero, dice el profeta, y fallaron en recibir las bendiciones que algunas veces gentiles e incrédulos que habían visto a Jesús y sus obras creyeron que él les había sanado. Los sacerdotes y los demás no pudieron ser sanados. ¿Quiénes son estos demás? Comentario aquí. ¿Quiénes son estos demás? Bueno, pues son los discípulos de Juan. Recuerden que habían dos críticos que tenía el Señor Jesús. Uno eran los fariseos y otros eran los discípulos de Juan. Siempre le decían, ¿por qué los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y se lavan las manos y tus discípulos comen así con manos inmundas, sin hacer el rito del lavado de manos? Entonces, ¿quiénes son los discípulos de Juan? Recordemos que el profeta precursor fue Juan y el profeta precursor del arrebatamiento es este mensaje. Entonces, muchas veces los discípulos de Juan, a veces somos discípulos de Juan, tan legalistas como los fariseos y fallamos en recibir la sanidad. Igual que estos hombres de mi experiencia, ellos creían en Dios y habían dedicado su vida a Dios, sin embargo, fallaron porque estaban confiando en sus obras. Y quizá nosotros estamos confiando en el conocimiento, o quizá nuestro conocimiento no es el correcto, no es el sencillo conocimiento de la palabra, y eso complica las cosas, pero queremos saber cuál es esa llave que abre la puerta de la oración. Bien, veamos, vamos a interesarnos en esta llave. ¿Por qué estas señoritas de la calle, por qué esas personas que recién llegaron a aquella vez fueron sanadas y hombres santos y personas que están en el mensaje tantos años no reciben o no recibimos sanidad en algún punto? Bien, veamos cuál es esa llave. En el mensaje, desde entonces, el profeta dice en el párrafo 103, todos ustedes, si están enfermos o lo que sea, o pecadores, o lo que ustedes sean, ya están perdonados, ya están sanados. Si Jesús estuviera parado aquí con este traje puesto que Él me dio, Él no los pudiera sanar o salvar. Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? En el Calvario, el precio fue pagado. Ustedes solo crean. Bien, aquí está la llave, hermanos. Por simple que parezca, vamos a ver luego que no es tan simple. En primer lugar, la llave para la respuesta a la oración es que estamos libres de condenación. Dice, ya estamos perdonados. No hay condenación para nosotros. Y esa es la clave.
Personas que llegan al Señor y escuchan y no tienen tanto conocimiento de lo que hay que hacer y cómo vivir, son más libres en recibir porque se fijan simplemente en el perdón y toman esa condición. Estamos perdonados, no tengo impedimento para que Dios me sane. ¿Correcto? Porque Él ya hizo, la obra de expiación ya la hizo. Entonces, la llave empieza con esta libertad de la condenación. Libres de condenación. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos libres de condenación, entonces somos justos por la fe. Estamos justificados, es decir, delante de Dios, nunca hemos hecho nada malo. ¿Y por qué? Por la fe, no por nuestra conducta, sino porque creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Su obra nos ha hecho libre de condenación, no nuestra conducta, no lo que sabemos, no lo que podemos, no lo que hicimos o dejamos de hacer, ningún pecado pasado, ninguna obra o virtud futura o presente. Esa no es la llave, sino que estamos libres de condenación, estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios está de acuerdo con nosotros en su palabra. O sea, que Dios está plenamente de acuerdo con sus promesas de salvación, de santificación, de nuevo nacimiento, de sanidad, de libertad, de prosperidad. Dios está de acuerdo en que debemos ser lo que dice su palabra que tenemos que ser. Y esa es la primera línea de batalla en este frente para abrir la puerta de la oración, que no hay condenación. Ahora voy a leer Romanos 8, capítulo 1 y el versículo 2 como está en el griego, porque en el versículo 1 estos traductores romanos pues pusieron el versículo 4, lo repitieron y lo insertaron acá y quebraron el sentido de lo que dice la palabra. Pero cualquiera que pueda ir al griego va a darse cuenta que esta es la línea de escritura del apóstol. Romanos 8, versículo 1 y 2 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque, ¿cuál es la causa de que no haya condenación para los que están en Cristo Jesús? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la razón. El bautismo del Espíritu Santo, que escribe la ley de Dios en nuestro corazón y en nuestras entrañas, nos ha librado del deseo de pecar, del deseo consciente y voluntario de pecar. Bien, entonces no hay condenación. Para todo aquel que tiene el Espíritu Santo no puede haber condenación. Para todo aquel que la unción del Espíritu baja sobre él, nacido de nuevo o no, y ha pasado por el pacto de Hechos 2:38, no hay ninguna condenación a los ojos de Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a tomar la llave de la fe para abrir la puerta de la oración, la puerta de los cielos. ¿Qué cosa es la condenación? Bueno, la condenación es el disfraz de legalidad y juicio que toma la incredulidad y el temor para engañarnos. Es decir, cuando internamente nuestro ser interior, nuestro corazón se da cuenta que no cree, entonces, ¿qué hace? Se disfraza de legalidad. Es decir, ayer no eres suficiente, esta semana me he portado bien, no me he portado bien, perdón, no he leído suficiente la Biblia, no he hecho ayuno o alguna razón para entonces sentir la condenación, no estoy bien, tengo condenación, Dios no me va a contestar. En lugar de ir a la raíz y decir, Señor, perdona mi incredulidad, porque la sangre de Jesucristo está diseñada para quitar la incredulidad, no solo para cubrirla, para quitarla. Perdóname, Señor, la incredulidad. No, no decimos eso, decimos, no, no me he portado bien, no me siento bien, mi carácter, etcétera, etcétera. He pasado toda la noche mirando gatitos en YouTube. ¿Cómo Dios me va a contestar la oración de la mañana? No hay condenación en mi vida. ¿Ven? Ahora, el temor, cuando uno teme, ¿cuál es la manera del temor? No soy suficiente, Dios me va a rechazar porque no soy suficiente.
¿no? Atacando, Satanás atacando tu identidad, quizá por traumas de la niñez, traumas del pasado, o rechazos, fracasos en el trabajo, y todo eso ha hecho una entidad en nuestro corazón, una entidad que es ajena a nosotros, pero que nos engaña diciendo, yo soy un fracaso, Dios me va a rechazar porque no doy la talla, no doy la medida, no soy suficiente. Entonces, para no decir que no me siento suficiente y que Dios no me puede amar y queremos proteger a Dios como Dios no me va a amar, si Él dice que me ama, entonces nos llenamos de condenación, pues no, no he hecho bien las cosas, no soy un cristiano exitoso, no he abierto el mar, entonces Dios no me puede escuchar. Esa condenación, eso es lo que detiene que las puertas de la oración se abran y las bendiciones de los cielos se derramen. Condenación es la primera línea de batalla que debemos destruir, porque somos justos por la fe, estamos justificados por la fe y no tenemos condenación, no hay condenación. Eso es lo primero. Condenación, hermano, es lo que nos detiene de ingresar a la presencia de Dios. Muchas veces usted se dispone a orar, dice, voy a orar. Todo está perfecto para orar. Los gatos no maullan en la calle, los perros no están ladrando, los bebés están dormidos, todo perfecto para orar, voy a orar, pero y entonces abrimos un juego en el celular y luego vimos que pasaron 2 horas. Caray, Señor, ¿por qué no pude orar? No, no es que nos hemos distraído. La distracción fue la excusa porque sentimos condenación. Y al haber condenación no queremos ingresar y vamos a encontrar cualquier manera. Le aseguro que usted encontrará que tiene que barrer, que tiene que planchar, que, oh, hay un pedacito de vidrio en la ventana que no la ve y encontrará cualquier cosa, porque subconscientemente el corazón teme encontrarse con Dios porque siente condenación. Ven, no somos suficientes, no calificamos y este es nos falta conocimiento. Ven, a veces de pronto en YouTube, en cualquier lugar, encontramos un hermano, un pastor y saca unas ecuaciones de la palabra que nos quedamos perplejos. ¡Wow! ¿Cuánto me falta? Y entonces cuando queremos orar, nos detiene esa educación prusiana, esa educación universitaria, esa idea de que tenemos que tener conocimiento para ejercer cuando el ejercer las cosas es completamente práctico. Hemos pasado de una sociedad de artesanos donde el niño ingresaba de frente a aprender su oficio y aprendía haciendo, y a un sistema en el cual nos llenan de conocimientos y cuando el chico sale de secundaria no sabe nada, tiene que entrar a una academia preuniversitaria y cuántas cosas. Y cuando sale de la universidad pues se encuentra que todo lo que aprendió está a 50 años de distancia de lo que ahora se maneja en tecnología o en lo que fuera, y hay que volver a aprender en el trabajo. Otra vez, todo trabajador, todo universitario me dará la razón. Entran a trabajar y tienen que aprender su trabajo y con las pocas herramientas útiles que aprendieron. Y esa idea la llevamos a la oración. Nos falta conocimiento y la falta de conocimiento que produce otra vez condenación. No, Dios no me va a probar porque soy bruto. Entonces, otra vez, el tema. Luego, la buena conducta o la consagración. Ven, hermanos, todas estas cosas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos revisar nuestra vida de oración, podemos sentarnos un rato a meditar bajo la unción del Espíritu, preguntándole al Señor, ¿qué pasa con mi vida de oración? Y vamos a encontrar, si somos sinceros delante de Dios, que no oramos suficiente porque tenemos condenación. Y a veces la mayor condenación son los fracasos en oración. Y fracasamos en oración porque ha habido condenación, pero Dios dice, no, fracasas en oración porque Dios no te ama. Y el temor nuevamente nos condena. Hermanos, debemos entender esto. La puerta es Jesús. Él es la puerta. Él, quien murió por nuestros pecados en esa cruz, quien resucitó para nuestra justificación, que lo único que nos pide
es que reconozcamos su obra, que estamos perdonados. Por eso el profeta dice, fe en la obra consumada es lo que abre la puerta de los tesoros del reino de los cielos. Toda respuesta a la oración está en esta fe, fe en la obra consumada. Recordarán que les dije que es más importante a veces que qué cosa pedimos es por qué la pedimos. Y esta es la respuesta. Fe en la obra consumada. La única razón por la que Dios contestará tus peticiones es que tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Esta es la única razón, hermano. Tenemos que hacer un alto y meditar en este tema. Dios me contestará porque creo que la sangre del Cordero hizo expiación por mis pecados. Esa es la única razón. Somos justos delante de Dios porque creemos que Jesucristo hizo la obra de justicia y también pagó nuestros pecados. Eso es todo. Simple y claro. Ahora usted dirá, pero eso ya lo sabemos exactamente, pero la realidad es que internamente no lo aceptamos. Y esa es la razón por la cual nuestra vida de oración no es como debe ser. No funciona, no responde, porque internamente estamos confiados en otra cosa. Muchas veces, cuando tienes algo por lo cual orar, algo que es urgente, algo que es vital, entonces vas a orar y luego te detienes a pensar en las cosas por las cuales Dios no te contestará. A veces vas a orar y te das cuenta que de pronto el tiempo se pasó y dices, caray, tengo poco tiempo para orar. Dios no me va a escuchar porque voy a orar poco tiempo, se me pasó. Los gatitos me ganaron, el YouTube, las flechitas, las fichas y los juegos y no sé qué más. Me llevó el tiempo y ahora ya tengo poco tiempo por orar. Bueno, ¿en qué estamos confiando? ¿En la cantidad de tiempo que invertimos en presionar a Dios en oración o en que Jesús hizo la obra? Interponemos condiciones que Dios no nos pide porque sentimos esa condenación quizá denominacional de estar orando toda la noche para que Dios me escuche. Dios no nos va a escuchar porque oramos toda la noche, nos va a escuchar porque tenemos fe en la obra consumada. Dios nos escuchará porque venimos en el nombre de Jesús, porque creemos en su obra. La razón por la cual Dios escuchará nuestras peticiones es porque creemos que Jesucristo murió por nosotros y resucitó. No por nuestros ayunos, no por nuestras vigilias, y no estoy en contra de eso. Si alguien quiere ayunar, ayune. Si alguien quiere hacer vigilia, haga su vigilia, pásese la noche, pero no presionando, pensando que su presión o pensando que su conducta, o, y esto es lo más grave, muchas veces pensamos que la gravedad del motivo que estamos pidiendo es lo que va a presionar a Dios. Señor, me está pasando un tremendo problema, contéstame. Y la causa de nuestra fe está en el problema, que es tan grande que solo Dios lo puede solucionar. Y aunque esa línea de pensamiento es la correcta, ese no es el por qué Dios contestará nuestras oraciones. Hermanos, en el mundo hay problemas muchísimo más grandes que el de nosotros y Dios no contesta tampoco. Así que la escala de qué tan grande es mi problema, ese no es el motivo por el cual Dios nos va a contestar, porque Dios se fija en lo pequeñísimo y en lo inmenso, se fija en todas las cosas. La realidad del tema es que en dónde está basada nuestra fe en el corazón para creer que Dios nos va a contestar lo que pedimos. La causa, la llave, es que Jesucristo murió por nuestros pecados. Así que, hermanos, lo que tenemos que hacer es meditar en este punto. Meditar en este punto cada vez que tengas una duda de por qué Dios no te va a contestar, quédate quieto un momento y trata de capturar esa idea, esa voz de incredulidad
y seguramente en el 99.9% de los casos es condenación por algo, porque no hiciste, o porque hiciste, o porque te faltó, o porque te sobra, o por una cosa o por la otra, o por el temor, viene esa condenación. Así que lo que tenemos que hacernos es quedarnos quietos en oración. Cuando tú vas a abrir una puerta, te quedas quieto. ¿A cuánto les ha pasado que llegan a un lugar, no sé, nuevo, tienen que abrir una puerta? Dicen, me ha pasado algunas veces cuando voy a un lugar donde tengo que dar clases y entonces el conserje me dice, Tome ahí, con esta, abre, entrega como 10 llaves en un manojo, pero es una sola puerta. Entonces uno tiene que quedarse quieto frente a la puerta. Sí, quedémonos quietos en oración. Y hay que, tenemos que probar llave por llave a ver cuál le hace, hasta que por fin vas. Entonces quedémonos quietos en oración y sigamos el patrón que nos dejó el maestro, ¿no? En el Padre Nuestro hay, conocemos el Padre Nuestro, pero lo primero empieza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven, Él adora, agradece, Señor, pide perdón, entrega todo, ¿no? Perdona nuestras deudas y todo aquello. Sigamos ese patrón, ¿sí? Entonces, hagamos nuestra petición. ¿Y por qué? ¿Me entiende? La pregunta es aquí, ¿por qué? ¿Por qué Dios contestará mi oración? Esa es la llave. ¿Por qué Dios contestará mi oración? Porque Jesucristo murió por mí en la cruz. Porque yo tengo fe en la obra. Cada uno de nosotros tiene que interiorizar esa llave. Él murió por mí. Él hizo la obra. Él es mi justicia. Él me hizo perfecto con un solo sacrificio. En su nombre significa todo eso. Cuando el Señor dice pidan en mi nombre, significa en todo lo que él hizo, en todo lo que él es y todo lo que él representa para nosotros. Esa es la llave de acceso a Hechos 2:38, su nombre y su obra. Esa es la llave de acceso a la santificación, al nuevo nacimiento. El bautismo del Espíritu Santo vendrá porque creemos que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Creemos en su sangre y su sangre llama al Espíritu y el Espíritu vendrá a este corazón que tiene fe en esa sangre derramada. Es la llave que abre las bendiciones de los cielos. Que Dios te contesta porque tú crees que Jesucristo es tu Salvador, es tu Redentor. Luego, espera, manteniéndote en gratitud y adoración. Ahora, aquí es donde empezarán las voces dentro de tu cabeza. La duda te empezará a hablar, buscando razones por las cuales Dios no puede concederte tu petición. Trata de escuchar a tu corazón, trata de escuchar a tu mente. ¿Qué argumentos está poniendo? ¿Qué cosas habrá ahí que contradicen la obra de Jesucristo y trae condenación? Así que a esas voces respóndele que la única razón por la cual Dios va a contestarte es porque crees en la sangre derramada. Punto. Esa sangre te hizo perfecto delante de Dios con un solo sacrificio, te hizo la justicia de Dios. Y la razón por la que Dios te va a contestar es porque crees en esta sangre. Ahora, mi hermano, hablando de pasar toda la noche en oración, hablando de orar largas horas, mira, la oración más larga que hay en la Biblia es la de Daniel en el capítulo 9, y eso es porque estaba basada en las leyes del Antiguo Testamento, leyes que Jesucristo ya absorbió, ya cumplió y colocó el cumplimiento dentro de nosotros. Así que ese capítulo 9 de Daniel ya no es la manera en la cual tenemos que acercarnos a Dios, sino bajo la sangre de Jesucristo, que limpia hasta 2000 generaciones atrás al creyente y el adorador que se acerca bajo esa sangre. Pero luego quisiera que hagas un recuento y encuentres las oraciones en la Biblia. Estoy seguro que todas esas oraciones no duran ni 2 minutos.
Me llamaron la atención a la oración de Javes. Creo que esa oración ni siquiera la puedes pronunciar en 30 segundos. Oh Señor, si me dieras bendición y ensancharas mi término y me guardaras del mal para que no me dañe. 15 segundos. Y le concedió Dios lo que pidió. Bueno, y luego te preguntas entonces, ¿por qué esta gente pasaba tanto tiempo en oración si la petición era contestada en 15 segundos, en 30 segundos, en un minuto? Pues ellos pasaban, hermano, deleitándose en Dios, deleitándose en la adoración, deleitándose o afirmando su fe. Hay un lugar donde dice, estuve confesando, ¿confesando qué? Afirmando esa fe, ¿correcto? De que Dios nos contestará nuestras oraciones porque tenemos fe en la obra consumada. No tenemos fe en lo que en lo que Dios puede hacer. Yo sé que Dios me puede sanar. Claro que sí, pero ahí no tiene que estar tu fe. Dios te sanará porque tú crees que Jesucristo te sanó en la cruz al derramar su sangre por las heridas que sanaron tus enfermedades. Yo sé que Dios puede solucionar mi problema. Claro que sí, pero Dios no solucionará tu problema porque tú crees que Él puede hacerlo, porque esa no es nuestra llave. Quizá en el mundo, quizá en la denominación, quizá para otros. Recuerden que Dios concedió diferentes pactos a diferentes naciones y a diferentes pueblos. Ven, Dios le concedió las 7 leyes de Noé a los gentiles que no iban a conocer a Jesucristo. Bueno, bien, ahí tenían una forma ellos de acercarse a Dios. Dios le dijo a Abraham que él recorre el mundo buscando a aquellos que tienen corazón recto para con él. Pero como un tipo que jamás se escuchó del pacto de Abraham o de Jesucristo tendrá un corazón recto para con Dios? Pues tiene ahí esas leyes a los hijos de Noé. Bien, Dios tiene muchas formas, entonces quizá a otros Dios les escuche porque no tienen más, no se les dio más luz y Dios no los puede juzgar más allá de la luz que les dio, tanto como Dios no puede juzgar a Israel habiéndolo cegado a, a la verdad de Jesucristo, porque Dios cerró sus ojos y cerró sus oídos, por eso el pacto con Moisés en cuanto a arrepentimiento sigue con Israel, porque Dios no los puede condenar, hablando del Israel de Dios. Bueno, entonces igual, para nosotros la llave es fe en la sangre derramada. No escuches la voz de la conducta. Te portaste bien o te portaste mal. ¿Qué podemos hacer en este mundo sino fallar, por amor de Dios? El mismo profeta decía que Dios le acababa de decir una cosa, no vayas a hacer esto, haz esto. Y dice el profeta que al siguiente instante se volteó e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no haga. Bueno, si un profeta que acaba de conversar con Dios puede cometer un error, pues no esperemos demasiado de nosotros, ¿sí? Entonces no hagamos caso a la voz de la conducta, ni a la voz de los deberes religiosos. Hoy día en la mañana no leí mi Biblia, Dios no va a escuchar mi oración. Falso, falso. Ya habrá tiempo de que cada mañana leas tu Biblia, pero si necesitas orar, Dios escuchará tu oración porque tú crees en esa sangre derramada, porque tú tienes fe en la obra de Jesucristo. Tampoco en los parámetros del mundo, en los etcéteras, etcéteras, etcétera. ¿A dónde tenemos que llegar, hermano? ¿A dónde, cómo sé que Dios escucha mi oración? Cuando llegas a una seguridad. Cuando tú estás seguro de que a causa de que crees en la obra de Jesucristo, Dios escuchó tu oración. A causa de la obra. Eso es para nosotros, eso es para la novia de Jesucristo, eso es para ustedes. Usted podrá ver muchas denominaciones o la vida de muchos hombres. Quizá Dios les contestó por otra cosa, quizá fue en otro tiempo, en el tiempo de Wesley, en el tiempo de Lutero, o a personas pues que conocieron, ya que digamos, bautistas y viajaron a China y viajaron a no sé dónde. No tenían más que su doctrina bautista, pero Dios tuvo misericordia de ellos y los escuchó. Luego escriben un libro y ponen eso como un reglamento. Eso no es reglamento para nosotros. Ellos se quedaron mucho tiempo atrás en el tiempo de Wesley. Nosotros ya rebasamos el tiempo pentecostal. Estamos en la revelación plena. ¿Y cuál es esa? Que hermano, Dios te escuchará tu oración, la llave de la oración, la llave para que Dios conteste, la llave para que tú recibas es que Jesucristo hizo la obra en esa cruz. Cuando tú crees eso, vas a recibir una seguridad. ¿Qué cosa es seguridad? Es otra forma de llamar a la revelación. Tú recibes algo en tu corazón, una seguridad
de que es tuya la petición, ¿correcto? Y es tuya por la única razón de que has pedido en el nombre de Jesucristo, por la fe en su sangre, por la obra absolutamente consumada en la cruz a tu favor. Este es el entendimiento en que debemos meditar. Si quieres aplicar Efesios capítulo 1, versículo 8, perdón, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Esta es nuestra ley ahora. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que quitó toda condenación de tu vida a causa de que crees que Jesús hizo la obra por ti, que es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó para tu justificación. Y eso te introduce en el pacto de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que está en tu corazón y en tus entrañas. Y cuando tienes este entendimiento, este saber y esa seguridad, ojo, tienes que llegar a una seguridad. Dios te va a dar. ¿Por qué te va a dar esa seguridad? Por la obra de Jesucristo. No porque tuviste la técnica perfecta, no porque tus oraciones fueron de esta o aquella u otra manera, o porque sigues esto. Bueno, en fin, ya no quiero volver a repetir lo mismo. Viene esa seguridad a tu corazón porque tú tienes fe en la obra. Dios escucha tu oración porque tienes fe en la obra consumada. Entonces, esa es la llave que abre la puerta, siendo Jesús esa puerta para entrar a los tesoros del reino de los cielos. Amén. Así que graba esto, por favor. La única razón de que has pedido, perdón, la única razón por la que Dios contesta tu oración es que has pedido en el nombre de Jesucristo por la fe en su sangre, por la obra absolutamente consumada en la cruz a tu favor. Cuando estés orando y el diablo te sugiera condenación a tu vida, recuerda esto y enfréntalo con la palabra. Y quédate ahí agradeciendo, agradeciendo, va a venir una seguridad a tu corazón. Pastor, no puedo quedarme quieto en oración, camina. Tengo mucho que hacer, sigue orando y sigue agradeciendo mientras lavas, mientras planchas, mientras cocinas. Porque la razón no es una técnica, no es nada más que fe en la obra consumada. Esa es la llave que abre la puerta a los tesoros del reino de los cielos. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, el Señor toma mis torpes palabras, mi explicación. Habla, Señor, a tu pueblo. Habla al corazón de cada uno de tus hijos, Señor, de cada uno de nosotros, que podamos confiar absolutamente, únicamente en esa sangre derramada, en la obra de Jesucristo en la cruz. Tú nos contestarás por eso, no por lo que somos, no por lo que dejamos de ser, por lo que perdimos, por lo que ganamos, por lo que hicimos, dejamos de hacer. Nada de eso cuenta, todo es absorbido por la sangre. Tú nos escuchas y otorgas tus bendiciones y otorgas nuestras peticiones porque la pedimos en su nombre, basados en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor. Cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, cambia nuestro entendimiento a esta verdad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.